¿Qué tal, queridos escuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World. Aquí estamos en otro número. Este es un número muy especial. Es como su nombre lo indica. Hoy daremos una noticia bastante importante. Este, Nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, chicos, aquí esperando que el tema sea un spoiler fantástico para todos los que nos escuchen el día de hoy. Vaya, qué gran spoiler nos acabas de echar, ¿eh? También nos acompaña nuestro querido compañero Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? ¿Emocionado? Emocionado, José Felcho, con un mal internet, pero aquí estamos. Aquí estamos ante todo, emocionado. Hoy vamos a dar una gran noticia. No sé si Dagres nos puedes dar el honor de dar la noticia tú como editor de esta novela que se va a estrenar próximamente. No sé si tú quieras darnos el honor de comenzar Es, a es, contarnos un poco de esta gran sorpresa que tenemos para todos nuestros radioescuchas. es muy complicado abordar este tema y se va a dar a conocer en este capítulo que el proyecto que más hemos trabajado hasta la fecha va a ser The War Editions, una editorial independiente que buscará resaltar algunos géneros en específico y que se va a empezar con algunos temas bastante muy interesantes. Entonces, hoy es la presentación del taller corrector. Tenemos varios pequeños datos curiosos y la portada de nuestro primer libro. ¿Algo que quisieran completar, muchachos? Pues no, como bien lo mencionaste rápidamente, creo que esa es la gran sorpresa. Justamente hoy iniciamos un nuevo proyecto en el que se crea una nueva editorial de Word Edition, como bien ahorita lo acaba de mencionar Dagger, donde se van a subir distintas historias de distintos géneros, muchas veces no abordados correctamente, muchas veces abandonados o desconocidos para el público en general. Este, a mí me alegra mucho la noticia porque una de las primeras novelas va a ser una novela escrita por uno de nuestros compañeros, nuestro compañero Dagres, que se llama Techayol, y la última batalla, no, y la batalla por último Asholot, si no mal me equivoco, ¿verdad? Así es, amigo, así es, amigo. Y justamente tenemos el honor de iniciar nuestra prueba con esta primera novela, la cual ya estoy a punto, ahí sigo leyendo y estoy a punto de terminar. Y un spoiler les puedo recomendar les puedo decir que es una gran novela. Bueno, hasta el momento me ha agradado. No sé si nos puedas contar un poco de esta novela, Dagres, tú como autor. Perdón por acosarte, pero justamente tú eres el autor de esta novela, así que queda, aprovechando que aquí el autor está frente a nosotros, que entrevistarlo y decirle un poco que nos cuente un poco sobre su novela, sobre este proyecto y todo el proceso creativo que lo llevó a crear esta novela, que próximamente la compartiremos para que puedan comprarla o adquirirla desde Kindle. No sé, ¿qué nos puedes contar un poco de la novela, así Bueno, rápidamente? como introducción, antes de darle la palabra a Manuel, The Chayor y la batalla por el último Axolot es un intento de cambiar los cánones de la fantasía épica hacia otra dirección, ¿no? Después de un periodo de pandemia en el cual nacieron muchas
Entonces se abordó el proyecto más allá de un proyecto literario, como un proyecto editorial, ¿no? Cómo darle una pausa a algo tan complejo y tan sencillo como es un libro. Entonces tomó la decisión de que al ver también la alza de los precios del papel, la complicación de una imprenta, la complicación del transporte y la divulgación, se tomó la decisión de pasarlo a Amazon Kindle, en donde estará el acceso de todas las personas en el mundo gracias a la plataforma. Y tenemos una cuenta regresiva, ya pueden comprarlo en su preventa antes de que salga y ser los primeros en leerlo. Y también más como escritor, más como editor que como escritor, fue un proyecto en el cual se redescubrió cómo hacer un libro más allá del producto, más allá del objeto pues mercadotécnico de masas, ¿no? Fue hacer redescubrir lo que es el concepto de una editorial y hacia dónde va a ir encaminado, ¿no? Entonces se vieron varios factores que un escritor nunca lo ve, o sea, nunca lo vería. A veces estamos tan separados de la creación o del producto final que lo sentimos ajeno, ¿no? Recuerdo una frase de un escritor, no, de un escritor, no, de un investigador social, que decía de que para crear una barra de chocolate se necesitaban mínimo 10.000 procesos, ¿no? Y entonces una persona podría estar trabajando en la industria del chocolatera, pero nunca sentir el producto final propio, porque son tantos pequeños pasos que estamos desconectados los creadores de su creación. Entonces, sí hubo las opciones de mandarlo a una editorial, hasta inclusive con el miedo de que lo aceptaran, ¿no? Aceptaran el papel, porque aceptaran el escrito. Porque una vez dado una editorial, la desconexión del autor y del creador, bueno, de la creación y el creador está a la orden del día. O sea, pierdes la completa conexión del producto final que es el libro, porque lo consume la industria, ¿no? Lo consume la fría industria. Entonces se decidió autopublicarse para que no se perdiera esa sensación de conexión, ya sea entre los integrantes que estamos formando el equipo editorial, así como nuestros futuros lectores, y así como el creador en sí de su creación. Y es bastante interesante lo que dicen, que un dato que ahorita estoy analizando es de que The Childs habla de las conexiones humanas y cómo las conexiones humanas hacen comunidad, y cómo la comunidad entra como un ser vivo, que inclusive hasta parecía que tiene mente propia. Justo como esta cuestión nórdica, ¿no? El árbol de Yggdrasil, que aunque hay cosas que no veamos, que no sintamos, que no podamos percibir tan fácilmente, de alguna manera estamos conectados con todo, ¿no? Entonces es importante decir, ¿no? Que el tema principal, obviamente para todos los que sepan los gustos de nuestros productores, escritores y creadores, en este caso Dagres, es la fantasía, ¿no? Entonces me parece adecuado que hoy podamos hablar de este tema, ¿no? Cómo se aborda, qué tipos cuántos géneros hay de este tipo de escritura, obviamente. Digo, de lo mucho que podríamos decir, obviamente es que esta es una historia fantástica, obviamente muy nacional, muy mexicana, y obviamente como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Este es un podcast mexicano para mexicanos, promoviendo cosas mexicanas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esta introducción para todos los que nos escuchan? Esta cuestión de lo fantástico, ¿no? ¿Cómo es que nuestro escritor Dagres ve y plasmó este género fantástico en su historia, ¿no? Me gustó esa introducción. No sé quién quiere comenzar. Vamos a abordar un tema bastante, bastante complejo, ¿no?
porque definir lo fantástico es complicado, ¿sabes? Uno pensaría que lo fantástico simplemente es como, ¿cómo se llama? Es un género que se aleja como de la realidad, ¿no? Pero uno, por ejemplo, yo que me he puesto a leer un poco más a investigadores, a gente que se ha puesto a investigar, a definir lo fantástico, siempre hay como esta controversia, ¿no? De definir lo fantástico, de rayos, ¿qué es lo fantástico? ¿Hasta qué punto es fantástico? ¿Hasta qué punto es fábula? ¿Hasta qué punto es real, ¿no? Porque yo no sabía que, por ejemplo, había mucha gente que definía lo fantástico como lo que rompe las reglas, como lo que rompe las leyes, ¿no? Lo lógico, ¿no? Y que cuando se da una explicación se pierde lo fantástico, ¿no? Pero luego hay otros autores que luego te decían, no, no es necesario, ¿qué? No tener que explicar las cosas, ¿no? Romper las leyes, romper la lógica para que no sea fantástico. Al contrario, puedes crear historias fantásticas siguiendo un orden, siguiendo una lógica, ¿no? Pero no sé ustedes, creo que sería bueno empezar hablando cada quien cómo definiría lo fantástico. No sé, tú, Dagres, tú que, sobre todo como escritor, ¿no? Que ya has escrito una novela fantástica, ¿tú cómo definirías lo fantástico? Digo, yo, por ejemplo, para mí la definición de fantástico sigue siendo como esta, cómo decirlo? Es que estoy buscando las palabras para definir con mis propias palabras lo fantástico, ¿no? Para mí lo fantástico, pues, yo siento que sería como, ¿cómo se dice? Como una historia construida en como en una realidad cotidiana, ¿no? O sea, que tiene que seguir como ciertas normas cotidianas, pero que rompa esta cotidianidad, ¿no? Que no es necesario abordar lo fantástico como algo totalmente desconocido, que necesariamente tiene que ser fantástico y que tiene que hablar en un mundo totalmente distinto, que tiene que estar construido en un futuro lejano, que tiene que estar construido en un lugar donde la física funciona de una manera distinta, ¿no? Para mí lo fantástico puede funcionar en todo lugar, obviamente se tiene que diferenciar del realismo mágico, que es otro problema difícil de definir, ¿no? Porque también ahí se pelea con la literatura fantástica, ¿no? Pero para mí siento que lo fantástico no necesariamente tiene que ser lo complejo, lo totalmente alejado de la realidad, ¿no? No sé si me explico, ay, perdón, totalmente alejado de la realidad, ¿no? Para mí algo que define a lo fantástico de cualquier tipo de literatura realista o literatura normal es romper esta cotidianidad, ¿no? Es esta realidad con la cotidianidad, pero romperla, ¿no? No simplemente acabar con un final feliz, como de, ay, todos viven felices, ¿no? Porque también está este problema, ¿no? De, por ejemplo, los cuentos de hadas, que, por ejemplo, yo no sabía que, al parecer, para muchos autores los cuentos de hadas no son fantasía, porque, pues, siguen las mismas lógicas de la realidad, ¿no? De la cotidianidad. Pero no sé ustedes cómo definiría lo fantástico, no sé, Dagres o tú, Manuel, cómo ustedes entienden lo fantástico o la literatura fantástica en este sentido. Pues digo, antes de escuchar el punto de vista de nuestro escritor estrella por el día de hoy, con esta novela que se viene, igual hay un pequeño paréntesis, chicos, si quieren saber un poquito más de la fantasía, vayan al blog de The World News y ahí hay muchos artículos, muchos comentarios, muchas novelas, muchas películas a las que hace referencia la fantasía. Entonces ahí dense una vuelta, obviamente, para que tengan un poquito más de contexto para este podcast. Y pues en general para mí yo podría decir que la fantasía es todo aquello que puedas imaginar, ¿no? Todo aquello que tenga una mezcolanza de lo lógico, de lo comprensible, de lo que nadie puede alcanzar, de lo que puede estar en tu mente, ¿no? Todo lo que puedas tener o que puedas expresar de una forma que nadie más lo pueda asimilar como tú, para mí eso es la fantasía, ¿no? Como en algún momento se dijo, ¿no? Todos fantaseábamos con coches voladores. Hoy en día es una realidad muy cerca que empezó con una fantasía, ¿no? Entonces, podría decir hasta cierto punto, así como concretizar, que la fantasía es una exageración de la realidad que en su punto puede llegar a ser real, ¿no? Y qué mejor forma de manejarlo con todos estos multiversos, ¿no? Que en algún punto es exactamente todo lo mismo, pero un pequeño cambio hace una vida totalmente distinta, ¿no? Especies distintas, formas distintas, idiomas distintos, lenguajes distintos, todo aquello que pueda ser más allá de lo que conocemos, yo lo considero fantasía. Obviamente, ya exagerándolo, ¿no? Explosiones de planetas y todo eso que nosotros sobrevivimos sería increíble, ¿no? Pero pues también nos llega la lógica hasta cierto punto. Pero indiscutiblemente, ¿no? Es esta cuestión de poder imaginar que podemos estar en un lugar mejor
en donde estamos. Ahora sí los dejo con el punto de vista de Dagres, que es un poquito más experimentado en este gran tema, muy, muy abundante en muchos géneros, pero obviamente ya con la experiencia que tuvo al redactar, escribir y crear esta historia, pues nos dará un poco más de norte, ¿no? Para poder saber en qué género a lo mejor nos ubicamos. Son muy interesantes estos puntos de vista porque siempre la fantasía fue un tema de conversación, ¿no? Desde siempre. Me acuerdo que Borges escribió un libro de animales fantásticos y de cómo es que hay tan pocos. Entonces, algo importante es de las referencias, nunca pueden faltar. Y yo creo que me quedo con una definición de la fantasía que dijo Guillermo del Toro en una masterclass. Él decía que la fantasía es otra realidad, diferente a la nuestra. Así de sencillo, ¿no? Pero así de complejo. A donde que la vida cotidiana de una persona en Nueva York es la fantasía de una persona en otro lado del mundo. Y la vida cotidiana de México es una fantasía completamente diferente para un australiano, por ejemplo. Y así podemos comparar que las realidades alternas y la naturalidad de lo que llamamos real es simplemente una fantasía a los ojos de otra persona. Y es muy interesante este aspecto porque ahí nos ayuda a entender de que los humanos tenemos ciertas, no reglas, pero sí principios primordiales en los cuales buscamos digamos, la empatía, ¿no? En la empatía. Buscamos el amor, buscamos la redención, porque lo que tiene de común las historias fantásticas son esos pequeños procesos en los cuales se vive un romance, se vive una guerra, se vive un sufrimiento, ¿no? Se padece. Y sí, efectivamente, como dice Guillermo del Toro, sí, una realidad para uno es la fantasía de otro. Y no siempre es buena, a veces puede ser mala. Y entonces el género siempre ha sido menospreciado para muchos y a veces simplificado, ¿no? O sea, decimos que la fantasía es sinónimo de magia, ¿no? Pero a veces es todo lo contrario a la magia. Y siempre está ese dilema, ¿no? Estábamos platicando el otro día de que de qué va a ser los libros, ¿no? O sea, de qué iba a ser la editorial, ¿no? Entonces yo expliqué la fantasía y otros dijeron, mejor hay que hacer no ficción. Pero hubo una polémica, o sea, ¿qué es la no ficción, no? La no ficción, en la investigación que se hizo fue simplemente, o sea, un libro de física, de anatomía, de biología, un manual, eso es no ficción. Pero entonces la ficción, ¿qué es? Y la fantasía, ¿qué es? Entonces recuerdo que investigamos el tema de qué es la ficción. La ficción simplemente era personas imaginarias, o sea, sucesos y acontecimientos imaginarios. Una definición muy pequeña, ¿no? Pero la fantasía englobaba algo más. O sea, englobaba que también tendría que haber muchos matices, porque la fantasía es tan diversa y se amplifica tanto que, que inclusive se ha llegado a pelear con la realidad, ¿no? Y de hecho, llegando hasta el realismo mágico, la definición del realismo mágico. Y dime, señor Leviano, ¿usted qué investigó de este gran tema de la fantasía? Pues ahorita que tocó el realismo mágico quería hacer esa distinción porque ahorita estuve leyendo porque a mí también me entró la duda, ¿no? Recuerdo en la facultad que lo vimos, pero pues lo olvidé, ¿no? Pero antes de tocar eso, quiero tocar un punto que me pareció bastante curioso, que tocaste es esto de lo de Guillermo de Toro, sobre todo la parte que dices que la cotidianidad de alguien puede ser la fantasía de otra persona, ¿no? Justamente la otra vez me puse a leer a una teórica de fantasía latinoamericana, creo que era argentina, llamada Susana Reis, que justamente toca muy bien este punto. Usted lo tocó de manera muy definida, pero justamente ella dice, ¿no? Que justamente, ¿cómo se llama? Que para que la fantasía funcione, en este caso, pues tiene que contradecir cualquier ley social, natural o lógica en que se funda los códigos de casualidad de una comunidad cultural determinada, ¿no? Es decir, que para que algo sea fantasioso, en este caso debe ser
totalmente distinto, debe ser una realidad completamente distinta a la que, ajena a ti, ¿no? Como en este caso bien diste el ejemplo, ¿no? De, no sé, alguien que vive en Nueva York, pues, su cotidianidad es una fantasía para alguien que vive, no sé, en México, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por eso ella justamente dice que no existe una fantasía universal, porque pues cada comunidad entenderá sus mecanismos, o entenderá las historias según los sistemas teológicos y las creencias religiosas que dominen en, ¿cómo se llama? En ese territorio y en la época, ¿no? Y pues quería justamente retomar este punto porque me pareció curioso, ¿no? Que tocó este punto que es bastante, bueno, que me pareció interesante porque pues recuerdo que lo había leído hace poco y dije, creo que es un punto bastante interesante a tocar. Y con respecto a lo del realismo mágico, es que no es que tan, es que el realismo mágico, ahorita que lo tocaste, es porque creo que el realismo mágico tuvo mucha influencia, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Por lo que he estado investigando, cuando se intenta diferenciar entre fantasía latinoamericana, siempre se toma el realismo mágico, porque por alguna razón el realismo mágico tuvo mucha relevancia en Latinoamérica en general, fue una corriente bastante popular aquí en Latinoamérica cuando empezó a llegar la literatura, ¿no? Pero a pesar de que el realismo mágico y la literatura suenan lo mismo. O sea, sí se tocan como de los dedos, pero realmente tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? Por lo que yo entendí, este, la narrativa fantástica es lo que bien han mencionado todos ustedes, ¿no? Es otra realidad, es como vivir una experiencia totalmente ajena a la nuestra, ¿no? Es algo es algo que raya lo cotidiano, es algo que raya, ¿cómo se llama? Nuestras experiencias personales, ¿no? Es algo que nosotros no podemos imaginarlo en nuestro día a día, ¿no? Es como bien lo decías, ¿no? Como un mundo fantástico, otra realidad, un mundo donde hay, como bien lo dijo Manuel, donde hay otros planetas, donde hay, no sé, hay seres extraterrestres o donde los planetas explotan. Es algo exagerado como bien lo dijo Manuel, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es, es como, sí, es como lo irreal, ¿no? Y el realismo mágico, si bien es irreal, bueno, no es totalmente irreal, el realismo mágico se caracteriza porque busca la magia en la misma realidad. No sé si me explico. O sea, exagera las cosas que pasan en la realidad de manera en la que tú creas que es algo mágico, en la que creas que es algo exagerado, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que me gustó mucho para entender la diferencia entre el realismo mágico y la fantasía que decía, de la fantasía sería como de, no sé, hay una chava que se llama Cecilia, que las noches se convierte en un ave azul porque ella es un ser de otro planeta, ¿no? Y luego el realismo mágico sería algo como de, no, pues Cecilia es una niña que sueña, que ella es un ave y en las noches al despertar ve que hay una pluma en su almohada, pero no sabe qué pasó, ¿no? Ella piensa que es un sueño y qué coincidencia que hay una pluma, ¿no? Y pues uno como lector diría, no, pues tal vez es un sueño y posiblemente su padre entró y dejó la pluma, ¿no? Pero eso es lo que destaca el realismo mágico, ¿no? Buscar la magia en la cotidianidad, ¿no? No tanto romper esa realidad, pero sí buscar la magia dentro de la misma realidad, ¿no? Exagerar las cosas que existen en la realidad, buscar, crear como ese misticismo en la misma realidad, ¿no? No sé si me expliqué, pero es lo que yo entendí, o es lo que yo he entendido entre realismo mágico y fantasía, que los dos son géneros que a pesar de que uno diría que están peleados y que son totalmente distintos, creo que los dos de una u otra manera busca crear ¿cómo se llama? Este sentimiento sí, de vivir una historia alejada totalmente de la misma cotidianidad que vivimos día a día, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Manuel? ¿O tú ya habías escuchado del realismo mágico? ¿O tú qué opinas, David? No sé quién de los dos quiera. Continúa. ¿Qué crees que yo no había escuchado tanto del género del realismo mágico? Pero sí, ¿no? Definitivamente hay historias muy, muy impactantes, muy, muy fuera de lo normal. Y digo, cambiando también un poquito el giro al tema, ahora sí que para qué hablo de lo que no sé. Pero finalmente se relaciona mucho por más o menos el tipo de género que es, con la fantasía mística, ¿no? La fantasía del terror y estas cuestiones de lo desconocido, ¿no? Digo, obviamente manejamos estas cuestiones, como bien lo decía Dagris en un principio, de no solo las experiencias, exagerar las experiencias, no solo modificar las experiencias a un grado
cúspide, sino también los miedos también pueden llegar a este punto de llegar a una exageración donde la fantasía empieza a ser tan real que genera miedos, genera trastornos, genera traumas, que finalmente son bases para seguir haciendo la fantasía de terror, ¿no? Como no sé si han escuchado de Lovecraft o antes de él, me parece que muy desprestigiado, Edgar Allan Poe, ¿no? Finalmente ellos tuvieron la visión de darle luz, vaya, darle ese nacimiento a este tipo de género, en donde prácticamente los miedos no solo son miedo a la oscuridad, miedo a la noche, miedo a los desconocidos o a lo desconocido, ¿no? Sino miedo a uno mismo, que es este monstruo muy, muy interior que de alguna manera todos sentimos, ¿no? Todos en algún momento decimos, qué tipo de persona soy, ¿no? Entonces ya viene toda esta cuestión de identidad, toda esta cuestión de saber el fin de nuestro ser, ¿no? Entonces se me hace muy complejo, como dice Dagres, como también dijiste, Venosta. Son líneas muy delgadas en donde prácticamente se podrá decir que la ciencia ficción, la fantasía, el realismo mágico, todo tiene algo que ver. Todo hoy en día podemos decir que está mezclado y generan todo lo que hoy en día nos atrae, ¿no? Nos cautiva, nos emociona, nos perturba, ¿no? Finalmente es esta la palabra que me gustaría utilizar para definir la fantasía, nos perturba, ¿no? No perturbar en el sentido malo de miedo, sino perturba tus sentidos, perturba tus nervios, perturba tus ideas, perturba tu mente, perturba toda la forma que conoces, el, todo lo que nos han enseñado, ¿no? Como esta cuestión de los planistas, ¿no? Que digo, para muchos es fantasía, para muchos es alguna realidad de la cuestión de la Tierra, ¿no? Que es plana. Entonces, imagínense toda la crisis que generaría hoy en día que te digan que la Tierra es plana, simplemente es circular. Digo, se han hecho muchas historias al respecto, hay muchas leyendas, muchos mitos respecto a esta teoría, pero finalmente son cuestiones que alguien ya las pensó, alguien las imaginó y las llevó a cabo, ¿no? Y generó un grupo, no de conciencia, pero un grupo que le causa este estrés, esta perturbación, de decir qué pasaría así, ¿no? Haciendo referencia a una serie de Marvel, que es fantasía pura prácticamente, y Disney, ¿no? Que son los padres de la fantasía respecto a todo. Y pues igual me gustaría ir retomando obviamente el hilo para este libro que viene, tomar esta cuestión, a ver si Dagres nos pudiera dar como su visto bueno, a lo mejor su crítica un poquito más explayada, más explicada, mejor concentrada, pero hasta cierto punto me parece que esta historia que se viene próximamente está en un punto entre la fantasía histórica, obviamente con esta cuestión muy nacional, muy nativa, incluso me atrevo a decir que antes de la conquista, y obviamente la fantasía, como lo mencionó, del miedo, ¿no? De terror. No sé, Dagres, como, ¿en qué género categorías nuestra historia? Una pregunta muy compleja, ¿no? Entonces, como no fanático, pero sí como un investigador amateur, por ejemplo, y como tema para la The World Editions, se hizo una investigación sobre la fantasía. O sea, la fantasía se puede definir con mil términos, pero engloba un conjunto de géneros que por más que intentaran salirse de eso, de la fantasía, sería imposible, ¿no? Una cosa es, y esa clasificación que tenemos es bastante amplia, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que engloba la fantasía? Es la alta fantasía, la baja fantasía, ¿no? La fantasía infantil, fantasía urbana, fantasía histórica, fantasía científica, que es la ciencia ficción, el realismo mágico, la fantasía oscura, la fantasía heroica, y la fantasía gótica y la fantasía cómica. Entonces, en todo eso, ese conjunto de fantasías,
nos enfocamos, o bueno, enfocamos muchas características del proyecto, pero cada una tiene sus características y limitaciones. Sí es muy difícil delimitar una novela con un solo género. Tal vez podría tener un género mayoritariamente, pero al tener una extensión de la novela o un conocimiento previo, veríamos que se va chocando entre sí varias características. O sea, ¿por qué? Hay una serie de videojuegos muy famosos que es Assassin's Creed, que podría ser fantasía histórica. O sea, fantasía histórica, o sea, nada de eso virtualmente pasó. Hay muchas características que le dan un toque mágico. Y ahí se junta con la fantasía mágica. La fantasía mágica es esa fantasía que todos conocemos, que hay brujos, hay magos, hay hechiceros, pero que hay de magia de por medio. Y la magia de por medio tiene sus propias reglas en ese universo. Entonces también podemos conocer la fantasía urbana, que son historias que están hechas que tiene otra característica. Y también vamos viendo de que la fantasía es un sistema ya muy complejo y muy crecido, mayoritariamente angloparlante o anglosajón, como quieran llamarle, y también, ¿por qué no? Entonces, sí vemos que a lo que queremos escribir, a veces le podemos dar más de una clasificación. Yo inicié esta historia pensando en la fantasía infantil, dirigido a un público más, o sea, un público más joven, ¿no? O sea, algo, ¿cómo le explicarías a un niño ciertas complejidades? Y eso es algo fascinante de la fantasía, que nos sirve con dos propósitos. Uno es la evasión de nuestra propia realidad y el otro es el enfocarnos en un problema mucho más complejo. O sea, cómo defines el bien, cómo defines el mal. Y en eso nos ayuda la fantasía. Entonces, sí es muy complicado, ¿no? O sea, porque un ejemplo clásico de fantasía histórica es el Código Da Vinci. El Código Da Vinci que nos habla de un mundo completamente diferente al nuestro, pero que bebe mucho de la historia de la religión católica, del judeocristianismo, de las altas familias europeas. Y es una fantasía completamente diferente, ¿no? Que a la primera investigación seria se cae el proyecto, pero que nos invita a ver de una manera diferente lo que ya estábamos conociendo. O sea, porque yo fui uno de ellos que, yo leía el Código Da Vinci, yo fui uno de ellos que cuando vio a la última cena dibujada por Leonardo da Vinci dije, sí, ahí estaba todo el tiempo. Entonces, sí es más complejo de lo que nosotros habíamos pensado, de lo que inclusive yo había pensado. Y es algo muy increíble porque son o sea, mundos y desarrollos completamente diferentes a lo habitual. Pues me gustó mucho tu definición, Dagres. Creo que no siempre es bueno escuchar sobre todo las definiciones o los pensamientos de alguien que ha estado en el proceso de creación, ¿no? Porque digo, siempre hay mucho teórico, siempre hay mucho investigador, pero pues rara vez se habla desde el otro punto de vista, ¿no? De los escritores, los creadores. Creo que es algo que hemos visto mucho en nuestras entrevistas de creaciones y creadores, por si no los han visto, ahí pueden ver un poco el lado de los creadores, pero retomando tu participación, me pareció bastante curioso, ¿no? Sobre todo la complejidad, sobre todo la complejidad de ¿cómo se llama? Ah, perdón, disculpen, me perdí un poco, sí, ya retomé el hilo, sí es complicado definir la literatura fantástica, uno pensaría que a veces las definiciones mismas de definir la literatura fantástica de literatura histórica, literatura alta literatura y cosas así ayudan mucho, ¿no? Pero realmente es más complicado de lo que parece porque, como bien lo dijo Dagres, luego a veces hay novelas en las que de una u otra manera comparten ciertos detalles, ciertos aspectos con otros géneros. Digo, puede ser tu novela histórica totalmente.
también tu novela puede tocar cosas mágicas, o sea, es complicado, ¿no? Supongo que por eso, bueno, yo lo que he visto, lo que hacen mucho luego los investigadores, los teóricos de la literatura fantástica para evitarse ese problema, porque realmente ha sido un problema increíble, o sea, desde el siglo, si no mal me equivoco, desde el siglo XVIII, los teóricos siempre han tenido problemas de definir qué es la literatura y sobre todo definirla en concreto, ¿no? Por eso supongo que siempre ¿cómo se llama? Por eso supongo que siempre se toma la literatura como literatura en general, o digo, literatura fantástica en general, por lo mismo de lo complejo, ¿no? Porque como bien lo dijo Darages, siempre las historias suelen compartir aspectos de otro tipo de fantasía. Y sí es complicado. Es triste que sea un género bastante, ¿cómo se dice? No tanto olvidado, pero sí un poco desprestigiado, ¿no? Supongo que es un poco como ejemplo, un poco con la animación, ¿no? Que siempre la animación se cree que es para niños, ¿no? Un poco la fantasía a veces se cree que no es literatura totalmente, que siempre es, oh, no, es que solo forma parte de la literatura juvenil o forma parte de la literatura infantil, ¿no? Así como la animación que piensa que animación es para niños, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque la fantasía es un género increíble que ha creado historias fantásticas, pero tristemente, ¿cómo se llama? Siempre ha sido desprestigiada, ¿no? Este, pero en general me pareció bastante curiosa tu presentación. Yo para terminar ya mi participación y escuchar las conclusiones finales de sus compañeros y contar algo rápidamente antes de acabar este podcast, yo como participación final quiero decir algo que también retomó mucho Manuel, que es lo del miedo, ¿no? Que el miedo también forma parte de la fantasía. Y justamente ahorita que tocaste lo de miedo, Manuel, me acordé de justamente esta misma teórica que hablé hace ratito de Susana Reins, que ella también toma en cuenta el miedo, ¿no? Porque siempre antes nadie tomaba en cuenta el miedo como parte de la fantasía, pero el hecho de que sea desconocido, el hecho de que, ¿cómo se llama? El hecho de que lo posible, bueno, es que ella lo define como lo posible y lo imposible convivan en un solo lugar, hace que sea la fantasía, ¿no? En este caso de el miedo, la duda, a veces puede no necesariamente ser un miedo fantástico de, fantasmas, ¿no? El hecho de que a veces el miedo sea algo mental, sea algo que va más allá de tu mismo comprendimiento, el hecho de que el miedo te crea ese sentimiento de duda, de desesperación, de estar en un lugar totalmente distinto, de una u otra manera lo convierte en fantástico, ¿no? Y me parece curioso porque muy pocos autores tocan el miedo y creo que tú tocaste algo bastante importante que es el miedo como parte de lo fantástico. Luego es triste porque a veces el miedo solo se relaciona con literatura de terror, ¿no? Pero también el miedo en general, no necesariamente de terror y fantasmas como bien lo comenté, pero el miedo en general también puede formar parte de la fantasía. Creo que es un elemento también útil e importante en el de la fantasía, porque el miedo siempre nos puede llegar a sentirnos fuera de lo normal, ¿no? De lo cotidiano, nos puede llegar a ese estado de fuera de lo cotidiano, ¿no? De lo irreal, ¿no? Y me pareció bastante curioso y solo quería retomar este punto para decir que tienes mucha razón con esta última reflexión que hiciste, Manuel, del miedo, al meterlo con lo fantástico. Y yo como conclusión final quiero decir que, pues sí, en general yo considero a lo fantástico como este tipo de literatura que va más allá, ¿no? Más allá de nuestra realidad, más allá de nuestra cotidianidad, más allá de lo que vivimos día a día, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de esta teórica, Susana Reins, que define, ¿cómo se llama? Lo fantástico como lo posible y lo imposible conviviendo en un solo orden, ¿no? Y a mí me gustaría cerrar con esa definición porque me pareció bastante clara. Es un poco compleja, pero me pareció bastante clara y define a la perfección lo fantástico, ¿no? Lo posible que es nuestra cotidianidad con lo imposible, ¿no? Que es fuera de las leyes, las convenciones sociales, las cosas fuera ya de la religión, los relatos populares, conviviendo en un solo entorno, ¿no? Y a mí me parece fantástico. Creo que es una definición bastante concreta y yo quiero cerrar con eso. Para mí lo fantástico es lo posible y lo imposible conviviendo en un solo orden. No sé con qué les gustaría cerrar a ustedes, muchachos. Sí, si me lo permiten, antes de dar una noticia extra de todo este gran podcast que nos ha traído hasta aquí el día de hoy, pues me gustaría igual, ¿no? Concluir con más o menos con lo que inicié. Para mí la fantasía es todo lo que se puede imaginar. Y justo como lo dice de Venosta, ¿no? Todo puede convivir, todo puede congeniar de una forma tal que crea cosas inimaginables, cosas que no esperaríamos o que no logra nuestro entendimiento lograr ver, ¿no? Poder ser algo tan tangible que nosotros con todas nuestras experiencias, vivencias, relatos, historias, cuentos, todo lo que somos, podamos
entender lo que es la fantasía, ¿no? Como bien un ejemplo, quizá no similar como el de Dianosta, pero un poquito más filosófico, como lo decía Platón, ¿no? Tenemos dos mundos, el mundo de los conceptos y el mundo de los objetos. Entonces, nosotros vemos la forma en cómo se relacionan, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que a partir de esta idea podemos crear lo que sea, ¿no? A lo mejor lo que aquí conocemos como un árbol en otro lugar puede ser un coche, ¿no? Y viceversa. Entonces, de ahí empieza esta ilusión, esta historia de qué pasaría si, cómo sería si, o en dónde estaríamos si, ¿no? Son preguntas que dan pie a una historia fantástica, a una aventura tal vez épica, que les digo que lo que se viene con esta historia de Techayotl es más o menos algo de este estilo. Y pues eso, ¿no? La fantasía es todo lo que pueden imaginar. Me encantó esa definición, ¿eh? Aquí yo podría acabar el podcast muy bien. Sí, o sea, la fantasía es increíble y yo lo que podría dar o abordar sería que la fantasía es empatizar con una realidad diferente. Y si no se logra ese objetivo, quizás no sea fantasía, ¿no? Y algo muy interesante es de que la fantasía no necesariamente tiene que ser magia, puede ser ciencia o inclusive puede ser locura, como en la fantasía oscura. Y es algo interesante cómo es de que un género se diversificó y que puede sostener a múltiples géneros muy diferentes. Habían dicho sobre Edgar Allan Poe y sobre H.P. Lovecraft. El que me recuerdo más es el que faltaría ahí nada más sería Stefan Gravinsky, que ha utilizado la fantasía oscura para
filosofía, ¿no? Que a veces la fantasía es una pastilla azul o una pastilla roja, y en este caso rosa. Y luego de eso pasamos a la portada de nuestro primer libro, que igual fue creada y hecha, diseñado por nuestro querido Levianosta, que es una portada minimalista igual verde. Esa portada verde tiene a un queridísimo y conocido animal mitológico. O sea, es el animal que yo podría decirse que está entre la realidad y la fantasía, que es el ajolote mexicano. Para esta primera portada se tendrá el ajolote principal, que abarcará gran parte del centro, con unos acabados o unos detalles en las esquinas, que es la flor de cempasúchil, que tendrá una repercusión en la historia principal, y las letras en blanco, que sería Techayol y la batalla del último Axolotl. Esta portada es una portada que a mí me encantó, me fascinó, o sea, me rompió la cabeza, pero que se manejó y se dio un cuidado. O sea, qué color vamos a elegir, si vamos a ser más compleja o sencilla. Y en la parte inferior está el logo en blanco y negro de The World Editions, para así darle un toque más que no rompiera los esquemas ni que fuera muy violento a nuestros colores originales. Señor Levianosta, ¿qué puede hablar de esta portada? Pues como bien lo dijo Dagres, la portada tiene como propósito ser minimalista. Intentamos que fuera minimalista, fuera sencilla, fuera atractiva, sobre todo, ¿no? Que fuera sencilla y atractiva. Algo que uno pensaría que es muy sencillo de hacer, ¿no? Pero al contrario, a veces lo minimalista resulta tan complejo, pero creo que se consiguió bastante bien. Aunque yo hice el diseño, realmente recibí mucha ayuda de Dagres porque él fue el de las ideas, él fue el que dio la idea del ajolote, de los detalles de Cempasúchil, sobre todo. Me agradó mucho el detalle de los Cempasúchil, ya yo lo estuve editando y creo que quedó bastante bien. Pero en general, sí, como bien lo comentas, se intentó usar una tipografía bastante. Yo en este caso, para la tipografía, busqué una tipografía que fuera atractiva, pero que a la vez fuera legible tanto de cerca como de lejos, ¿no? Para que cualquiera que lo pudiera leer, pudiera leerlo a cualquier distancia y pudiera entender a la perfección el título, ¿no? Con respecto al color, se intentó buscar un color verde claro que representara a la perfección lo que intenta contarte Child, algo verde. Y sobre todo con respecto al último logo, se intentó esta vez usar a blanco y negro, sobre todo para respetar, ¿no? Bueno, más que respetar, como bien lo dije, bueno, sí, respetar un poco, en el sentido de no hacer que transgrediera, que no, visualmente no dañara a la misma portada, ¿no? Porque por lo regular, cuando se trata de manejar diseños minimalistas, se intenta manejar a lo mucho solo tres colores. Cuando manejas más de tres colores, la portada deja de ser minimalista y crea una incomodidad visual, ¿no? Y en este caso se optó por sacar la versión a blanco y negro de World Edition para que entonara a la perfección con la portada, ¿no? Con los colores de la portada, que es blanco, negro y verde. Y creo que quedó bastante bien. En general, creo que estoy satisfecho con el resultado. Sigo enamorado del ajolote, es como bueno, en general, ¿quién no ama los ajolotes, no? Los ajolotes son como esos animales que, por más que los dibujes feos, siempre van a quedar bonitos porque es perfecto ese animal. Pero en general, estoy feliz con la portada, ¿no? No sé tú qué opinas, Manuel, de la portada. A ti, ¿qué te llama la atención? Indudablemente, ¿no? Es una representación muy clara de lo que se trata la historia. Es un punto clave ahí para los que quieran adquirir ya la adquirirlo en la preventa. Y claro, ¿no, chicos? Es evidente que es un trabajo en equipo y con dedicación muy, muy importante. Finalmente, como lo menciona, ¿no? Con El ajolote amor. parece sacado de una historia fantástica, ¿no? Hasta parece que las películas de animales fantásticos se basaron en él y lo despellejaron para hacer otros animales, pero indudablemente es algo que atrae, es algo que llama la atención y obviamente con esa cara, ¿cómo no comprarlo, no? Te invita totalmente a comprarlo y como bien lo dice, ¿no? Esta cuestión minimalista de colores, de no saturar la vista, lo hace más atractivo, ¿no? Más serio, obviamente, pese a ser una primera edición, lo hace más serio, una historia seria. Y finalmente, ¿qué les puedo decir, no? Es una portada totalmente mexicana y qué más mexicano que el cempasúchil, ¿no?
el recordatorio de todo lo que viene siendo el mexicano y el surrealismo mexicano a esta adoración no a la muerte, porque no es tal cual una muerte, sino la trascendencia al Mictlán, ¿no? Entonces, es una portada que conlleva muchas cosas, muchas tradiciones mexicanas, ¿no? Entonces, indudablemente, chicos, les quedó increíble. Bien lo dicen, ¿no? Haz aquello en lo que mejor te sientas mejor y se va a ver el doble de mejor de lo que creías. Entonces, felicidades, chicos, realmente por esta portada, por esta introducción y claro, ¿no? Obviamente por hacer The World Edition para poder involucrar no solo proyectos pues propios, individuales, sino todos aquellos que y quieran hacerlo, cuenten con este medio, ¿no? Para hacerlo y hacerlo público, hacerlo que se mueva en una forma tal que esta editorial pueda crecer y no por competir con otras más grandes ni nada de eso, sino que sepan que es algo mexicano, hecho por mexicanos, indudablemente. Me encanta esa colaboración. Y de hecho sí, The World Edition tiene también un departamento en el cual nada más estamos enfocados en la creación propia, sino en ayudar a otros escritores, en ayudar en otros que van iniciando este camino, para que no cometan nuestros errores y descubren más, ¿no? Y sea más colaborativo este proyecto. World Edition da el servicio de asesoramiento en tanto literario, estructuras, más que nada de estilos. Es- Pueden llamarnos, mandarnos un mensajito, preguntar sobre nuestros siguientes cursos que ya se están planeando. Porque algo que nos dimos cuenta cuando hicimos la 8ª edición es de que a pesar de que hay un gran talento, no se apoya e inclusive hasta nos dimos cuenta de los errores en la educación que tuvimos y que hay. En México se castiga la ignorancia, pero no se premia la inteligencia. Así de que estamos muy jodidos. Y sí, vemos de que hay ciertos malinchismos que siguen aún, como que de aquí no va a salir nada bueno y no va a salir nada bueno, que nos están pesando no físicamente, sino moralmente, ¿no? El simple hecho de la frase de los mexicanos somos como los cangrejos, o sea, nos jalamos las patas, ¿no? Y eso tenemos que cambiarlo, ¿no? O sea, hemos hecho varios capítulos enteros viendo sobre los problemas que hay. Pero este es como que el primer capítulo que damos en la solución de un problema, ¿no? Y sí, o sea, no hay preguntas estúpidas y tampoco debe haber estúpidos que no preguntan, ¿no? Entonces, abrimos The World Edition tanto para nosotros como para un proyecto más grande, como para apoyar la lectura, y el desarrollar nuevos escritores, ¿no? Entonces, cualquier pregunta que nos puedan hacer, si podamos ayudarlos en una asesoría o, o, o en como que la necesidad que hace falta, ¿no? Porque cuando no hay apoyo para una editorial, significa que no hay lectores, que no hay ni siquiera esa idea de negocio. Entonces también estamos viendo en la manera de apoyar a los lectores, ¿no? O sea, nuestro libro no va a ser muy caro y eso también fue un principio filosófico que nos dimos a la tarea, ya que a pesar de que le hemos invertido horas de trabajo, de esfuerzo, de redacción, de edición, de manejo de colores, de manejo de esto, de manejo del otro, he estudiado 1000 temas más, queremos hacerlo un poquito más accesible, ¿no? Inclusive si llegara a ser impreso o tener la edición impresa, sí buscar que tenga el costo, el menor costo posible, porque la lectura es un placer y es un gusto y a veces muchas personas por necesidad no lo consumen. Y sí, o sea, nos dimos cuenta de que a la hora de hacer la 8ª edición de la revista nos dimos cuenta de que hay muchos escritores que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de ser ridicularizados, tienen miedo de que sus proyectos no sean muy buenos, como que si fuera obligación de ellos hacerlos bien a la primera. Y algo que sí les puedo decir es de que un libro o un cuento o una historia tarda mucho tiempo. O sea, tal vez 1 año, 2 años, y que no siempre a la primera va a salir.
y que bajo ese estigma siempre hay que apoyarnos y ayudarnos entre nosotros. Aquí esto es como un proyecto muy personal de cada uno de nosotros, porque aparte de dejar un poquito de nosotros en el libro, estamos descubriendo algo nuevo, ¿no? Algo que jamás habíamos pensado por individual, ¿no? Sería la mera verdad, si no fuera por el apoyo de Leviano hasta y Manuel, no sabría qué hacer con esto. Y que sí, vamos a estar en las mejores condiciones de apoyar los nuevos talentos que vengan. Y un proyecto todavía más complejo que todavía no vamos a estar anunciando, pero que The Child es el primero de una lista de 3 números, de 3 libros, de 3 historias diferentes y de 3 géneros diferentes, que esperemos sea la pauta para algo mucho más grande. No sé, chicos, que ustedes qué opinen. Bueno, yo la verdad ya no tengo nada que opinar. Creo que definiste bastante bien a la perfección lo que significa The Word Edition, todo lo que busca y todo lo que significa, ¿no? Yo creo que por lo general, creo que no tengo nada más que agregar. Creo que tu participación fue perfecta. Como bien lo dijo Dagres, The Word Edition es más que un proyecto, es una ayuda, ¿no? Como ayudar a otros, ¿no? A salir adelante en ese sentido de la literatura, en ese sentido de la escritura, ¿no? Pero en general yo ya no tengo nada más que agregar. Creo que me parece bastante bien. Creo que definiste sobre todo a la perfección lo que significa para todos nosotros The Word Edition. Y pues, como bien lo dijo Dagres, aquí vamos a estar para cualquier ayuda que necesiten, para cualquier cosa extra. Si realmente necesitan asesorías, pues aquí vamos a estar. Y aunque no las necesiten, saben que pues The Word Edition es su casa. Saben que nos pueden contactar y saben que nosotros podemos apoyarlos en la manera en la que ustedes necesiten, ¿no? Obviamente, centrados en la literatura y en la escritura, ¿no? Pero saben que The Word Edition siempre será su casa para todos aquellos escritores, ¿no? Siempre será una comunidad en la que esperemos genere un impacto, ¿no? Y sobre todo apoyemos a las personas como a los escritores, que es realmente nuestro principal propósito, ¿no? Pero en general creo que no tengo nada más que agregar. No sé tú, Manuel. No, chicos, pues así que, ¿qué más podemos decir, no? Enhorabuena, chicos, muchas felicidades por este nuevo proyecto ya alcanzado. Y pues ni modo, es nada más un punto de partida para la meta, ¿no? Entonces, esto debe de seguir, esto debe de continuar hasta donde tenga que llegar. Y obviamente esperemos que esto sea algo que sea como una cadena, ¿no? Que alguien más entre, que alguien más ayude. Y esto sea un círculo virtuoso, no vicioso, por favor, en donde todo salga como se espera, ¿no? Y si no, vemos la forma en la que se haga y finalmente, pues, seguir dándonos la mano unos a los otros. Así es, compañeros, así es, amigos, así es, a nuestros radioescuchas. Y pues bueno, esto fue The War Editions, la primera publicación. Y creo que nada más. Un saludo, espero que estén bien donde estén. Ya saben que tenemos podcast los miércoles y los viernes. Creaciones y Creadores ya va a revivir de la tumba, se los prometo. Solo que sí han sido meses complicados y difíciles, no nada más en lo laboral, sino también en lo personal. Yo soy Dagres y se despide, administrador de Instagram y de Twitter. Yo soy de Nostra y se despide. Hasta la próxima, muchachos. Un gusto, chicos, yo Manuel me despido y no olviden visitar todos nuestros podcasts, todo lo que hay ahí para que se den una idea de lo que estamos hablando y sean parte de este proyecto. Hasta luego, chicos.